Jóvenes, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para llevarles a ustedes un nuevo proyecto. El terreno mide 13.5 metros de frente por 28 metros de fondo. Tenemos 366 metros cuadrados de terreno, 445 metros cuadrados de construcción. Como podemos ver, ya es una casa importante en cuanto al tamaño, al nivel. Creo yo que estamos viendo ya algo bastante fuerte. Les presento a los arquitectos, muchísimo gusto, muchísimas gracias por recibirnos. Punto 58, taller de arquitectura, arquitecto Habib Yunes. Vamos a conocer el proyecto, si nos lo permiten. Tenemos 3 recámaras en planta alta, una recámara completa en planta baja y un espacio multiusos en el nivel del semisótano. Tenemos espacio para cocheras de 2 autos. El terreno tiene 5 metros de restricción frontal, 3 metros de restricción posterior. Muy interesante cómo juegan con los medios niveles. Generan un ingreso de servicio donde puedes subir a través de esta escalera y llegas a un cuarto de lavado que se conecta después con la cocina. El ingreso principal del lado derecho a través de 2 jardineras. Un piso de granito nos acompaña a lo largo de distintos momentos del proyecto. Un muro de concreto, esta gran viga para todos los que van ingresando a la carrera de arquitectura e ingeniería civil. Pues gracias a estas grandes vigas de concreto es que el peso de la casa puede soportarse y distribuirse a los costados. La casa baja 90 centímetros en las cocheras y quedamos alrededor de 1,90 m arriba del terreno, del nivel de piso terminado del machuelo. Me llama la atención los materiales, estas maderas. Cumarú es una madera que resiste bien a la intemperie. Recuerden que no utilicen la madera que sea, ¿no? Pregunten bien con un especialista qué madera resiste, principalmente el sol. Me atrevo a decir, aquí en México el sol es lo que más puede consumir la madera, ¿no? Debilitarla. Entonces se le aplican selladores, se le aplican resinas para darle mayor vida, y hay que estarle dando mantenimiento con aceites. Fíjense, entramos y los arquitectos generan esta restricción lateral que el fraccionamiento no se las pedía. Ellos mismos pues lo convierten en un jardín, aplican este material, la madera le da la vuelta a la puerta. Es una puerta importante de casi 2 metros de ancho. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Ingresamos, empezamos a ver los juegos de materiales también. Es importante aprender a combinarlos para los arquitectos que les guste trabajar con las texturas, los colores y las sensaciones que produce cada tipo de material, ¿verdad? Porque no es lo mismo pisar un porcelanato, a pisar un mármol, a pisar un granito, a pisar el concreto, a pisar madera. Las sensaciones son muy importantes y obviamente dependiendo la intención y el presupuesto de cada cliente va a ser la paleta de materiales con las que van a trabajar. Ingresamos esta puerta importante de piso a techo con un bivel, abrimos y nos recibe este vestíbulo. Este vestíbulo está conectado con este jardín lateral, los cuales los arquitectos ya empezaron a recubrir con plantas, que la intención es que poco a poco vayan subiendo a través de todas las guías y se vuelva un muro verde natural. Y nos comentan que este jardín va a ser muy importante porque nos va a ayudar a ventilar y a conectar y a brindarle luz a distintos espacios del proyecto. Si esto ya completamente verde va a ser un espectáculo. Esta es una casa para venta, ya está vendida, pero vamos a dejar los datos de los arquitectos para que los contacten. Ellos trabajan en toda la zona metropolitana de Guadalajara y yo creo que van a estar encantados de colaborar. Entonces llegamos, nos recibe este vestíbulo. Es importante la dimensión. Giramos y fíjense cómo articulan en la planta. La estamos viendo en el radar
distribuyen ellos salas, comedores, cocinas del lado derecho, la recámara principal, porque nos comentan los arquitectos que cuando ellos van a construir casas para vender, primero analizan el perfil del usuario y se imaginan, y además hacen alguna investigación, encuestas con personas que puedan tener el perfil del cliente potencial que va a adquirir la vivienda. Entonces ellos dicen, a ver, una casa que va a estar en un fraccionamiento, en una ubicación específica, que la casa va a salir en un costo importante, pues se ponen en los pies de los clientes posibles que pueden llegar a tener. Entonces dicen, para que una persona o una familia compre esta casa, pues probablemente va a necesitar o va a tener va a tener una edad más avanzada, porque no cualquiera puede llegar a comprar una casa ya de cierto nivel. Entonces dicen, en planta baja, pues si los clientes van a tener ya cierta edad, pues probablemente quieran que sea su última casa, entonces tiene sentido que en la planta baja esté la recámara principal. El núcleo de circulaciones verticales, que es las escaleras, me gusta porque se repite. Esto no lo vemos siempre. Muchas veces hay una escalera para ir desde el sótano a la planta baja y otra escalera distinta para ir a la planta alta. Aquí no. Una escalera hecha en acero, con placa, revestida, los escalones de madera natural. Toda la madera que estamos viendo es de encino americano. Y bueno, la otra, la madera tropical que veíamos en la fachada. Los pisos son de mármol, es un mármol nacional también. Entonces las escaleras por las cuales llegamos en el estacionamiento son las mismas que nos llevan a las recámaras de la planta alta. Pasamos por este distribuidor e ingresamos a la recámara principal. Esto tómenlo en cuenta porque las recámaras principal en la planta baja se va haciendo pues un commodity o se va haciendo algo cada vez más usual en los proyectos, ¿no? Porque probablemente antes las personas, no sé, podían comprar varias casas en su vida, pero ahora como la situación cada vez es más difícil, puede ser que sea la única casa, ¿no? Que vayas a comprar, entonces dices, pues que mi recámara principal esté en la planta baja, ¿no? La vista es delicada hacia la fachada principal en el sentido del poniente. Entonces, los arquitectos entienden algo del poniente y le generan esta especie de bocina, esta losa profunda, que nos controla algo de la incidencia del sol, pero además esta jardinera, que sería muy interesante conocer cómo están contemplando el drenaje, ¿no?, de la jardinera. Tiene un drenaje. Sí, tiene su drenaje con un filtro de piedra y forramos toda la jardinera con porcelanato para que no transmita humedades al concreto. Porque luego ese es el tema, ¿no? Sí. Las jardineras pueden llegar a ser un problema muy complicado de resolver, las que están integradas a la arquitectura. Pero si alcanzamos a ver, bueno, en este caso ya está perdido, ahí se alcanza a ver el forro de porcelanato. Ajá. Y le dejamos una llave para que sea fácil de regar. Sí, por el tema del agua que se tira aquí en el mano, pues puede hacer algún otro movimiento, pues. Se manche o pase algo. De acuerdo. Importantes las dimensiones de la recámara. Mide alrededor de 6 por 5. Está bastante bien y ya tiene todo un diseño. Los arquitectos se preocuparon mucho por el diseño de las carpinterías, del mobiliario, que ya quedara bastante trabajado dentro de la arquitectura. Y entramos y nos lleva al baño vestidor, todo integrado. Y aquí lo que más resalta es este gran espejo. Luna le llamamos acá, luna flotada. Fíjense, esto debe de medir alrededor de 3 metros, ¿no? Quizá un poco más. Doble lavamanos. La piedra de las cubiertas no es cuarzo, le llaman Antolini Tech, que es un polímero, ¿no?, que tiene mucha resistencia, mucho mayor que el cuarzo y el granito. Todo el mueble lo vemos que es de madera natural. Y la WC, bueno, la taza, la regadera, vamos a ver que todas las tazas y las regaderas de los baños de esta casa están siempre separados, ¿no? Divididos por puertas y mamparas de vidrio. La regadera,
tema de las pendientes, es el mismo material, cosa que también se agradece, ¿no? No estar cambiando muchos materiales en el área de la regadera, área húmeda y área seca. Aquí aplican también estos mármoles con acabados leather que les llaman, unas texturas muy agradables, no pulidas, y la ventilación cruzada, que para este tipo de baños es importante, también bastante afortunada. Esta ventana es un sifón que no necesita abrirla, entonces el aire siempre está circulando a través, entonces tenemos una circulación cruzada a través de estas dos ventanas. Bastante cómodo el baño, y lo que más me llama la atención es ese gran espejo. Al mismo tiempo, este distribuidor nos lleva hacia el área de la cocina. Entonces, hay una comunicación aquí importante para que no atravieses el área social de la casa. Podemos entrar desde dos puntos, desde la terraza que conecta una sala comedor, desde el distribuidor de ingreso o directamente por este cuarto de servicio que tiene forrado con azulejo para proteger bien los equipos de las humedades, y aquí vemos el patio de servicio. Entonces, en esos 13.50 de frente están respetando alrededor de 3 metros para el área de acceso, otros 2.50, 2.80 para el área de servicio, y les están quedando alrededor de 7 metros para las cocheras. Más o menos. Aproximadamente, ¿no? Entonces, me llama la atención este ingreso también de servicio lateral. Abres la puerta y también piensan algo en las vistas. Abres la puerta y no ves directamente todas las ropas que tengas tendidas, sino rematas en este muro que te obliga a girar. Fíjense, todo este trabajo es aluminio, es una línea de la marca Eurovent, de este color gris Oxford, gris Europa. Llegamos y ya atravesamos. Aquí tenemos el boiler, que en este caso, interesante, no quisieron boiler eléctrico sino de gas, por el tema de la eficiencia, que calientan mucho mejor. Entonces, es un tema ahí que estamos en debate, ¿qué será mejor, eléctrico o de gas? El lavadero nos comunica entonces con la cocina. Tenemos una alacena en esta parte, bastante útil. Fíjense, todo lo forra de este de este mismo azulejo. Y entramos y estamos en la cocina. Es una cocina de primer nivel. Aquí en Guadalajara hay varias compañías que se dedican a la fabricación de cocinas integrales, y Module Studio es una de las más importantes, y realmente su calidad habla por ellos, ¿no? Los herrajes, fíjense, los fondos de los cajones, los sistemas, el cierre lento. Todas las cubiertas son de este mismo material que había en las cubiertas de los baños, este Atolini. Los cajones juegan ahí con materiales alto brillo. Me interesa cómo hasta las melaminas tienen como esta película. Ajá, esa vista. El splash, todo el mismo material. Entonces la cocina con esta gran isla, me gusta cómo quedan integrados los equipos. Estas lámparas que las hemos estado viendo últimamente, las acabamos de ver en un proyecto hace poco, pero se ve muy bien la combinación de materiales, ¿no? El blanco, esa madera más clara, el gris y el detalle de este plafón de madera, que digo, es una casa, insisto, para venta, pero los arquitectos realmente le dedicaron muchísimo a los detalles, ¿no? El vender un producto de calidad que más allá de cualquier cosa vendas eso, ¿no? Vendas calidad. La terraza, que está orientada hacia el este, tiene esta cubierta de aluminio, pues muy ligero. El piso del granito que veíamos en el ingreso, que nos va a comunicar hacia la fachada posterior del terreno. Ahora regresemos y del otro lado, ese mismo distribuidor
que veíamos que nos conectaba con las escaleras, nos puede llevar también directamente hacia el salón, al salón principal de sala-comedor. De este lado tenemos el medio baño, que tiene un detalle muy interesante, ¿no? El cómo convive con ese jardín vertical. Los arquitectos, de hecho, nos comentan que no querían este espejo. Ellos querían este espejo mandarlo hasta el fondo para que quedara todavía más transparente, pero obviamente como es un jardín abierto hacia el cielo, pues podría ser el tema del mantenimiento, se iba a ensuciar el espejo y en fin. Pero al final el detalle quedó bastante bien. Y aquí pues el baño dividido, de tamaño importante, la taza del área de lavamanos, bastante bueno. Un detalle, insisto, con las texturas y los materiales. Y el espacio se abre hacia la sala comedor. En un gran salón de 8x5 y medio, 8x6. ¿Cuánto mide esto? Sí, más o menos 8x5. Y se comunica para poder salir al exterior con esta terraza. Pero como la casa tiene este medio nivel hacia abajo, que es el salón de multiusos, un área de TV, la sala comedor te queda un poco más arriba, por lo tanto el nivel del jardín te queda más bajo. Entonces, en toda esta zona hubo un relleno. Sí, claro. Y muro de contención aquí. Y muro de contención acá. El jardín quedó abajo por el área del puesto de absorción, Ajá. porque el mismo Coto no lo pedía. Ya. Sí, pero también Ustedes pudieron haberlo subido, pero no les No permitieron. nos permitieron. Claro. Sí, por igual para cuidar el jardín, cuidar las áreas verdes, cosas así, pues para mantenerlo mejor Sí, de acuerdo. y darle vida a la casa, pues. No, normalmente son pisos, también es vegetación y es algo más apegado a la naturaleza para la familia, para el confort, para todos. De acuerdísimo. Y se comunica a la vez con esta terraza y por aquí ingresamos hacia la cocina. Voy a volver a circular para subir. Vamos hacia abajo para descubrirlo. Vengan conmigo. Me gusta el detalle de las lámparas. También son de Tecnolite, me parece. Saludos a los amigos de Tecnolite y de Construlita. La decisión de hacer el sótano pues es algo arriesgada porque el terreno no te lo pedía, ¿verdad? Ustedes lo propusieron. Sí, para generar un poquito más de espacio y mejores espacios. O sea, por ejemplo, nosotros somos de la idea de que si ya vas a escarbar para hacer un sótano, pues le generes algo interesante, no nada más un cuarto de servicio, o sea, y por eso decidimos hacer el cuarto de juegos o un multiusos, que para el perfil de esta familia salió muy ad hoc porque uno de los integrantes, el hijo mayor, lo va a utilizar como su recámara principal, su recámara. Genial. Las cocheras, hablábamos de 8 metros aproximadamente de ancho, ¿no? Sí. Nos permiten 2 coches, Tres carros. incluso 3, un poquito justos, pero funcionan. Aprovechan el área debajo de las escaleras para guardar una bodega multiusos, muy práctica también. Y esta es otra decisión arriesgada de los arquitectos que me llama mucho la atención, la puerta de vidrio, ¿no? La puerta de vidrio se ve contemporánea, ¿no? Porque nos habla de esta amplitud y esta conexión con el núcleo de escaleras. Del otro lado, abajo de las escaleras, aprovechan para una pequeña bodega. Y de este lado tenemos está el cuarto de servicio, que entendíamos que conectaba, porque si uno ingresa hacia este costado, este era el cuarto multiusos, ¿no? Que el cuarto de juegos que tenía el propósito de darle pues un mayor valor al sótano. Entonces se vuelve una Star de TV, tiene la ventilación directa hacia las cocheras y de este lado tiene un baño, un medio baño. Pero como los clientes tienen más hijos y uno de ellos quiere venirse a dormir para acá, ¿verdad? Sí, generar su recámara en este espacio, Ajá. con su baño para sus necesidades rápidas, y el cuarto de servicio generar también un closet
Gigante, entonces sirve ahora como un pequeño departamento en la planta. Departamento. Y este pues sí tiene su baño completo, digo, es un baño de servicio, no estaba planeado para ser parte de pues sí, un integrante, pero funciona. Funciona como tal. Pues él quiere estar en un departamento separado de todos, entonces ingreso sin que sepa la gente por la cochera. ¿A qué hora llega o a qué hora se va? Sí. Entonces, no, está bastante bien. Al final, un poquito de sacrificio ahí. Subimos, entonces me gusta, subimos. Es muy ancha la escalera, ¿cuánto mide? ¿1.40? 1.35, fíjense. Para que se den una idea, ahí está mi pie, 30 centímetros. Un detalle aquí con las escaleras, estos elementos metálicos forrados de madera. De la misma madera de la fachada, el Cumarú. Cumarú. Es una mezcla de vidrio, de acero inoxidable, de metal y de madera esta escalera. Subimos y ya empezamos a recibir mucha luz. Cuando volteamos nos damos cuenta por qué. Es gracias a este patio que los arquitectos dejaron, que en este momento ya se empieza a ver cómo se empiezan a apoderar de las plantas. Tenemos la recámara principal, un closet de blancos y un pequeño closet para el servicio de una tarja. Y esto es lo que más llama la atención. Este gran patio es el que le está introduciendo toda la luz a la planta alta. Algunos detalles de madera, cómo se unen con la piedra y al mismo tiempo con los herrajes llegan y soportan estos grandes vidrios, los barandales de acero inoxidable. Una estructura de aluminio con esta viga también pues te permite tener distintas actividades al mismo tiempo en la casa, ¿no? Una terraza extra en la parte de arriba que casualmente nunca están, ¿no? Claro. Pero siempre manteniendo esto como un foco importante en el proyecto. O sea, este muro verde que pues, estamos nosotros integrando la naturaleza con tu casa, pues lo planeamos que en muchos lados del proyecto lo pudieras visualizar, ¿no? Subes, lo ves, sales de una recámara, lo vuelves a ver. Entonces es parte importante del proyecto, decidimos hacerlo de esa forma. Y nos comentaban que dejan estas escaleras para poder acceder, pero unas escaleras que también tienen pues bastante diseño, están bien trabajadas, porque forman parte, ¿verdad? Claro, sí, la idea era, aunque es una escalera digamos que te lleva nada más a una azotea, la idea era generar algo bonito porque está en esta parte, ¿no? En esta sección nosotros nos imaginábamos que aquí puedan hacerse varias actividades, ¿no? O sea, ya sea una terraza, una carne asada, inclusive dejamos un contacto ahí para poner una televisión y poder también pues, invitar a unos amigos a pasarla bien. A pasarla bien. Excelente. Vemos aquí los closets. Fíjense, muy importante, en cada nivel tienen, bueno, en este nivel y en la planta baja tienen closets con un vertedero, ¿no? Para poder tener una limpieza rápida del mármol. Que el mármol, la piedra natural lo que tiene es que absorbe, ¿no? Rechupa los líquidos, entonces para que no se manche hay que limpiar rápido todo lo que le caiga encima. Un closet de blancos, muy bueno con las repisas y esta puerta tiene buena ventilación. Aquí los closets empiezan a circular, perdón, los vientos empiezan a circular fuerte, fíjense, desde el poniente, ¿no? Oriente-poniente, poniente-oriente. Esta recámara también de muy buenas dimensiones, que ya los clientes empiezan a apoderarse de ella. Tiene una ventana pequeñita hacia el poniente, abocinada también con profundidad, para que controle la incidencia del sol. Y para que tenga muy buena iluminación, es esta, ¿no? Entonces, esta ventana realmente queda orientada hacia el norte. Entonces, nunca va a tener mucha incidencia de sol, mucha incidencia de luz. Aparte que el norte aquí nos da sombra, ¿no?
Es correcto. Tenemos visual hacia la calle, pero no directa, que esto me gusta mucho, ¿no? Podemos ver, pero de forma indirecta. Entonces, eso se traduce en privacidad. Y desde el otro lado nos comunicamos aprovechando esos últimos 3 metros, pues yo creo que casi 4, baños vestidores. Está muy interesante la planta, vale mucho la pena que la estén analizando en este momento. Es un trabajo fuerte que tenemos como el canal, todo el equipo de YouTube, estar haciendo las ediciones, entonces pues aprovechenlo, jóvenes, valórenlo. Este pequeño radar es invención nuestra. Entonces tenemos el vestidor comunicado, fíjense, y con dos lámparas linternillas, el lavamanos, madera, todo, madera natural, y otra vez, ¿no? La taza separada de la regadera, con las puertas. Muy cómodo se siente este baño, muy buena luz, esos detalles de las rejillas de madera, los canales que nos encantan, ¿no? Una pendiente y luego otra pendiente hacia acá, las duchas, los herrajes son Elvex, ¿no? Toda la grifería es Elvex, y otra vez este detalle de las ventanas que van a tener en diálogo con la otra de la recámara principal. Muy cómodo. Nos venimos hacia el otro lado. Nos distribuimos hacia 2 habitaciones. Fíjense cómo las conectan. Esto ya te habla de que aquí hay un baño, ¿no? Porque tienes recámara y recámara. Entramos. Pequeños mini splits de media tonelada, parece ser, o una tonelada. Una tonelada. Una tonelada en las recámaras de arriba y en la principal tonelada y medio. De acuerdo. Muy cómodo ahorita. Pues es que con el calentamiento global cada vez más la ventilación cruzada ya no es suficiente. Que la tienes. Que la tienes. Tienes esta ventana que se comunica. Fíjense qué buena perspectiva. Cómo se lee todo muy metálico aquí, ¿no? De esta forma. Y de este lado, pues otra vez los muebles que les están dejando las televisiones, las puertas, los balcones orientados hacia el este, muchas ventanas para los baños, muy buena ventilación. Ingresamos y este baño me gustó. Fíjense cómo comunica, ¿no? Estamos viendo en la planta cómo están comunicando las 2 habitaciones. Bueno, no, estoy mal. Esto es un vestidor. Me quedo con la idea de que es la misma, pero no, es un vestidor. Entonces tenemos un gran lavamanos a todo el ancho, otra vez con el mismo detalle de estas ventanas linternillas, los lavamanos tendenza, grifería Elvex, de sobrecubierta, esta misma piedra, y separadas las tazas y las regaderas otra vez. El detalle del mármol cepillado, que le da una textura muy linda cuando el sol le da encima. Las rejillas de madera tienen unas lámparas internas, que lo que nosotros queremos lograr es que puedas dejarlas como una luz de cortesía. Ahí cambia a luz cálida. Entonces en la noche puedes dejarlas prendidas, aparte que te baña el muro de mármol con una tonalidad muy padre. La intención es que puedas entrar en la noche y hacer las necesidades que tengas que hacer sin necesidad de tener prendidas luces que incandelen un poquito más, ¿no? Claro. Sí, porque esto es semicálido, ¿no? Sí, esto es semicálido. Y ya las de adentro ya son cálidas. Perfecto. Y de este lado tenemos un vestidor. Un vestidor que ya está algo ocupado, sí. Pero... Aquí lo que le hicimos, esta es una luz natural, es un solatub, se llama. Entonces, como esta no teníamos manera de meterle iluminación, aquí no están prendidas las luces y aún así te genera una iluminación natural. Se siente como si estuvieras un... Sí, el solatub es una chulada, ¿verdad? Sí, parece... Pero bueno, podrían haberlo ventilado hacia el este también, ¿no? Sí, pero por parte de la fachada que para limpiarlo. Dejarla limpia, fue que lo decidimos hacer. ¿Qué costo tiene un solatub? Aproximadamente, depende de mucho depende del trayecto. Del trayecto, pero aproximadamente unos 6,000 pesos.
De También acuerdo. depende de las extensiones, depende de cómo esté la losa. Ajá. Si dependiendo si la losa está más grande, ocupa una extensión más larga y ese es otro costo. Si, Claro. si lo tienes pensado desde el principio, Ujú. te sale más o menos alrededor de 6,000 pesos, 6, 7, 8,000 pesos. Pero además la luz que te da es lo mejor. Genial, las habitaciones muy cómodas, de más de 4x4. Y vamos ahora a la otra habitación. La iluminación, toda por plafón. Y entramos, la última recámara queda viendo hacia el este. Fíjense cómo le hacen estos marcos de placa que ayudan a la sombra, ¿no? Fíjense cómo ayudan a que la luz no entre completamente libre. Entonces es algo muy agradable que tienen todas las ventanas de la casa. Los mismos muebles, ya los dejan preparados para las televisiones. E ingresamos y tenemos los vestidores y el baño completo, otra vez con una distribución muy similar. Si se fijan, es una especie de rectángulo en la que se respetan los 60 centímetros, 70 centímetros del closet, se genera la L y ocupando estos casi 3 metros, WC, regadera. Sí, claro, porque la regadera debe de tener pues, como 1,5, ¿no? Sí. Sí, 1,40. Y aquí nuevamente, como puedes ver, no hay ninguna ventana en el closet vestidor más que estos domos. Y aún así tenemos muy buena iluminación natural. Claro. Y ventilación, porque los domos tienen un sifón arriba que se está ventilando todo el tiempo la recámara. Excelente. Las lunas otra vez importantes. El detalle del muro bajo me gusta. La regadera. Los mismos materiales, cosa que se agradece bastante. Y más este gris me gustó. Creo que me lo voy a robar. Saludos a Mármoles Tenerife, que me parece que son los proveedores oficiales de este despacho de arquitectos y ingenieros. Y bueno, jóvenes, creo que esto va a ser todo. Sí. Vamos a dejarlos con esta visual de la planta alta. Agradecerles muchísimo, arquitectos, Gracias. una vez más por recibirnos. Habib Yunes, arquitecto, y el despacho Punto 58. Punto 58, arquitecto, su nombre no se lo pregunté. Arturo Torres. Arturo Torres, es un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ti. Y esperemos que a todos les haya gustado, pero más que gustar, que les sirva, ¿no? Porque al final estos ejercicios son para compartir, pues realmente la distribución, la aplicación de materiales, la arquitectura. Nosotros, pues es nuestra idea, transmitir la arquitectura y que independientemente que es una casa de venta, pues hable también la casa arquitectónicamente bien, ¿no? Que no nada más enfocado en el negocio, sino más a la parte de la arquitectura, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Completamente, porque cualquiera puede hacer una casa y venderla, pero no siempre va a ser buena arquitectura, ¿no? Exactamente. Jóvenes, pues muchísimas gracias, nos despedimos y los dejo con esta visual. Saludos a todos desde Guadalajara, Jalisco, México.